A raíz del hallazgo de estos dos asientos que aparentemente pertenecerían al avión que trasladaba a Sala y al piloto, encontrados en Normandía, en la costa, allí en Francia, el gobierno británico acaba de dar a conocer esta información y esta decisión. Van a continuar buscando a Emiliano Sala. Esta es una información de último momento en relación a lo que vos mencionabas. Ahí está, mirá, lo que vos decías. Lo que decíamos recién, exactamente. La Cancillería Argentina que realizó un pedido para el gobierno británico y el gobierno británico accedió a la solicitud de la Argentina de extender con la búsqueda del avión donde viajaba Emiliano Sala. Celebro muchísimo esta decisión. Sí, totalmente, más con lo que sucedió y más con el inicio. El fin de semana iba a haber una búsqueda que se iba a realizar. Ahora con estos dos asientos que aparecieron mucho más todavía, bueno, y ni hablar con esto que estamos contando, esta información de último momento, se volverá a buscar, a intentar dar con el paradero del avión de Emiliano Sala, lo cual es una gran noticia y sobre todo para la familia, para saber qué pasó, para entender un poco más qué sucedió y para quedarse con con eso, con saber qué le pasó al delantero argentino. Es muy fácil hablar cuando no te toca a vos, ¿no es cierto? Contar que estás buscando a un familiar desaparecido. Claro, ¿qué piensa uno? Bueno, lo más probable es que lamentablemente Emiliano no esté con vida. Lógico, Pero más allá de eso, también lo más probable era que no encontraran a ningún submarinista vivo en el Ara San Juan. Pero la familia quería seguir buscando, quería dar con el submarino. De hecho, muchos querían reflotarlo para ver qué encontraban ahí. Y están en todo su derecho. Cada uno puede pedir lo que quiera. Es su familiar. Totalmente. Y está bien que así lo hagan. Y está bien, insisto, saber qué pasó. Porque uno se puede quedar con, bueno, sería lógico que no encuentren ni a Emiliano Sala ni al piloto con vida. Sería lógico. Sí, ahora, es muy lógico el pedido de la familia de que yo igual quiero saber qué pasó, cómo pasó, cómo se dio. Todo. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó al avión? Información de último momento. Ahí estamos viendo el tuit de Cancillería. Esto acaba de darse a conocer y a raíz del hallazgo que nos comentaba Tomás, los dos asientos de este avión que todo parece indicar y deben tener certezas de que corresponden al avión que trasladaba de Nantes a Cardiff a Sala, el gobierno británico decidió entonces continuar con la búsqueda. Habrá que ver qué pasa ahora entonces. La familia no debe tener que seguir generando dinero para buscar de manera privada.